Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Dedicamos este tercer programa ya al apartado de evitar la guerra, con el cual se concluye el quinto mandamiento. Estamos ya en los últimos programas del quinto mandamiento. Nos habíamos quedado, en concreto, en el punto 2312. Dice así: la Iglesia y la razón humana declaran la validez permanente de la ley moral durante los conflictos armados. Una vez estallada desgraciadamente la guerra, no todo es lícito entre los contendientes. Bueno, pues la Iglesia, aquí en su discernimiento, se une también a lo que dice la razón humana. Gracias a Dios, luego hablaremos de ello. También la razón humana ha hablado del derecho, bueno, se habló tradicionalmente del derecho de gentes, y existe también pues una reflexión de razón natural, de ética natural, que ha sido un poco el caldo de cultivo desde el que se ha ido legislando. Hay una legislación internacional sobre también la regulación moral, de la ética, del ejercicio de la fuerza en los conflictos armados. Cómo regularla, ¿no?, para que el uso de la fuerza pues no sea todavía más inmoral, ¿no?, o no tenga perjuicio precisamente para los más inocentes. Los poderes públicos, por lo tanto, tienen obligación, no derecho, sino obligación de también reflexionar sobre esto. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que es muy fácil que cuando alguien está metido en una guerra, incluso aunque la guerra no la haya originado él, incluso aun cuando él sea víctima, ¿no?, si la ha originado él, mucho peor todavía, claro. Es muy difícil que, metidos en esa espiral de la violencia, pues exista pues la templanza, el autodominio, la prudencia, pues para que el ejercicio de la fuerza pues sea regulado. Lo de la violencia es como una fiera. Cuando la sacas, es muy difícil contenerla. Es muy difícil pedirle a una fiera que se autocontrole, que pedirle pues a las garras de un tigre o de un león que arañen pero no demasiado. Es difícil, porque supone un desatar, es un desatar todo un mundo de pasiones interiores que pueden, la experiencia nos dice que lo más fácil es que se descontrolen. Por eso aquí lo que insiste la Iglesia es, bueno, hemos hablado en puntos anteriores de todas las condiciones que tienen que darse pues para que un Estado tome la gravísima decisión de recurrir a la fuerza armada pues para defenderse de una agresión, etcétera. Bien, pero puede ocurrir, ¿no? Bueno, no hay más remedio. Entendemos que todas las condiciones las hemos agotado para llegar a la paz. Nos metemos en una guerra, que Dios no lo quiera, ¿no? Ahora se produce otro problema moral. Vamos a ver, ahora que estamos en guerra, ¿cómo procedemos para que el uso de la fuerza sea comedido, sea proporcionado, etcétera? Este es el tema que se trata aquí en este punto 2312. Una vez estallada la guerra, no todo es lícito. O sea, como estamos en guerra, no todo es lícito. Por ejemplo, una de las cosas que ya es de por sí llamativa, ¿no?, o peligrosa. Son muchos los países que tienen legislaciones que vienen, por ejemplo, no aceptan la pena de muerte, excepto en caso de guerra. Son muchos los países que tienen esa legislación. En caso de guerra se acepta la pena de muerte. Con un peligro tremendo, porque si en algunos contextos las penas de muerte son aplicadas con arbitrariedad, son precisamente durante las guerras. Es mucho más fácil que la pena de muerte sea aplicada incorrectamente en la guerra que fuera de la guerra. Y sin embargo, las legislaciones precisamente permiten la pena de muerte con mucha facilidad en tiempo de guerra. Venga, el juicio sumarísimo, no sé qué, y pim pam, pero bueno. Este ejemplo que pongo, para mí es un ejemplo muy claro de cómo es mucho más probable, mucho más fácil,
Pues es más fácil que, comenzada una guerra, se caiga en la tentación, ¿no?, de hacer un uso desproporcionado o de la fuerza, o que el conflicto mismo a uno le haga creer que está justificado para determinadas actuaciones que él sabe que en conciencia que no son correctas, ¿no? Por eso la Iglesia tiene una palabra de decir, bueno, mira, la mejor guerra es la que se ha renunciado a ella. Es la mejor guerra, ¿no?, la que se ha conseguido evitar, ni más ni menos, ¿no? Y además tenemos experiencia, pues yo creo que hasta histórica, en el propio seno de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, pues sabemos perfectamente que la historia de la Iglesia, yo no soy ningún historiador, pero de las cosas que he leído, yo creo que, por ejemplo, cuando se declaró la primera cruzada para conquistar o para liberar los lugares sagrados que habían sido invadidos por los musulmanes y que habían sido destruidos, y por lo tanto llegó a Occidente, llegó hasta aquí la noticia de que los lugares sagrados habían sido conquistados y destruidos por los musulmanes y que habían prohibido la visita a aquellos lugares, y lógicamente aquello fue una noticia que cayó como un bombazo, ¿no?, en la cristiandad. Y entonces, con una intencionalidad que sin duda pues era buena y justa, y pues uno dice, pues tenemos que ir a rescatar los lugares santos, tenemos que ir a reconquistarlos, ¿no? Y por supuesto que se daban las circunstancias de una guerra justa, ¿no?, de defensa de los lugares santos y de todos los cristianos que allí no habían sido respetados y habían sido obligados, etcétera. Bueno, bien, pero ¿qué ocurre? Que puesta en marcha una guerra, luego es muy difícil controlarla. Pues luego resulta que las tropas de todos los cruzados, muy heroicos por otra parte, muy heroicos, eso no lo niega nadie, pero todos los cruzados van camino hacia los santos lugares para la cruzada. Entonces, yendo en camino, pues como van a algo heroico, se creen con derecho de que pues aquí vamos de camino y vamos confiscando los bienes de todo el mundo, y entonces, ¿qué diferencia hay entre confiscar los bienes para dar de comer a las tropas o robar a los pobres según pasamos? Y pues claro, ocurre eso. Ocurre que, por ejemplo, pues que las guerras hacen que se confisquen bienes de los pobres para dárselos tal, que pasados por una ciudad, si resulta que en esa ciudad pedimos voluntarios para que se sumen a nosotros, si esa ciudad no se suman voluntarios, pues entonces nos vengamos y destruimos la ciudad porque no se han sumado voluntarios, y pasamos por otros sitios, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se pone en marcha una guerra, incluso una guerra justa, es muy fácil que después, en el proceso posterior, vayamos degenerando. Porque la violencia tiene una dinámica interior, pues, que es intrínseca, ¿no?, que tiende a la degeneración. Por eso la Iglesia insiste en este punto, ¿no?, 2312, insiste en no todo es lícito entre los contendientes, no todo es lícito. Y la Iglesia, que es maestra en humanidad y que conoce al hombre por dentro, porque no os olvidéis de que la Iglesia conoce al hombre por dentro. El hecho de que la Iglesia pues administre el sacramento de la confesión, que sea acompañante espiritual, que sea confidente, que sea directora espiritual, etcétera, conoce al hombre por dentro, sabe muy bien que es muy fácil degenerar en los conflictos armados. Yo creo que todos los pecados capitales se suelen desatar en los conflictos armados. Prácticamente todos los pecados capitales. El principal, hombre, pues la ira. Sencillamente es muy, muy fácil que en un conflicto armado alguien odie a su contrincante, ¿no? Y se alegre, pues no solo cuando tiene una victoria, sino cuando el otro le puede hacer sufrir más, porque como el otro he visto que también ha hecho sufrir a los míos, yo me siento totalmente justificado pues para odiar. Es más, incluso a algún militar igual le podría parecer de que para poder luchar con fuerza hay que tener odio. Si no tienes odio, entonces parece que no tienes garra para luchar. ¿Qué riesgo es eso, verdad? Y qué difícil es luchar y disparar sin odio. Estoy acordando de que tenemos algún testimonio por ahí, ¿no? Pues de algunos soldados cristianos, pues
que en las guerras también han dado testimonio de intentar luchar contra este pecado capital de la ira. En concreto, me estoy acordando de que en el episodio de la Guerra Civil Española está el caso del Ángel del Alcázar, en la defensa del Alcázar de Toledo, pues el que fue llamado Ángel del Alcázar, que era hermano de don José Rivera, un sacerdote que está también en proceso de beatificación. Él allí acuñó una palabra, pues una especie de llamamiento a sus compañeros, que les decía: disparad sin odio, les decía. Claro, qué difícil es disparar sin odio. Qué difícil es que alguien, que un cristiano vaya a una guerra y diga: bueno, es inevitable, yo ahora tengo que luchar en esta guerra, pero a ver si lo hago sin odio. Es francamente difícil, ¿no? Pero es una llamada a todos los cristianos. Con mucha frecuencia en la guerra lo primero que se desata es la ira, el odio. Eso es lo primero. Y además parece como que hace falta provocarlo, porque es venderle a uno una caricatura de que el contendiente contra el que lucha es un monstruo. Y porque tenemos que enfatizar esto, ¿no? Si no le hacemos entender que es un monstruo aquel contra el que estoy luchando, pues parece que entonces no lucho con fuerza, no tengo que intentar odiarle, ¿no? Y son muchos pecados capitales más los que se desatan en las guerras, ¿no? Por ejemplo, la avaricia. Con mucha frecuencia se desata la avaricia. Que bueno, pues ya que estoy aquí, ya por lo menos voy a robar, porque mira, entro en esta casa, hemos destruido esta casa, aquí encuentro dinero, pues robo este dinero. Eso qué fácil es, ¿no? En el contexto de una guerra que alguien robe. Qué fácil es. O qué fácil también es que en el contexto de una guerra se cometan pecados de lujuria, cometiendo violaciones. Porque bueno, pues si hemos conquistado a esta gente y hemos cogido a estas mujeres prisioneras, pues les violamos, etcétera, ¿no? No son nadie. Qué fácil es eso. Fijaros, incluso en el Antiguo Testamento hay algunos pasajes que suele ser que se nos hacen muy duros, ¿no? Como Israel, cuando conquistaba algunas ciudades, decía que nosotros somos un pueblo santo, no podemos guerrear como guerrean otras naciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros guerreamos, decían los israelitas, tenemos que declarar una ciudad que conquistamos, la tenemos que declarar holocausto. Y holocausto consistía en que si conquistamos una ciudad, si Israel conquistaba Jericó o lo que fuese, ¿no? Pues allí lo que tenemos que hacer es luchar contra la ciudad, destruirla completamente, destruir toda la ciudad y matar a todos los que se encuentren en ella, pero cuidado, que nadie pretenda aprovecharse de la guerra para apropiarse de los bienes o para violar a las mujeres, para abusar de los niños, para hacer esclavos. Nosotros, en el Antiguo Testamento, existe esa imagen del holocausto, claro que leída desde nuestro contexto cultural parece una barbaridad, ¿no? Diciendo, como somos un pueblo santo, vamos a destruir totalmente, acabamos con toda la población, pero ojo, que nadie cometa otros pecados añadidos al de la violencia, ¿no? Que es el de robar, el de violar, el de hacer esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, aunque sea llamativo ese texto del Antiguo Testamento, es comprensible. Es decir, porque parte también de la experiencia de que detrás de la violencia vienen más pecados. Se desatan más pecados, la avaricia y la lujuria. ¿Y cuántas violaciones se cometen en estos contextos de las guerras? La misma gula, pues el emborracharse, el que alguien cuando está en contexto de la guerra, pues mira, pues si tengo un rato de descanso, pues ahora me emborracho y me drogo y me olvido de todo. Es muy fácil, pues, desatar eso, desatar todos estos procesos de pecados capitales concatenados, ¿no? Existen casos, por supuesto, heroicos, ¿no? Como en todos los casos, existen casos heroicos. También he contado el caso ese del Ángel del Alcázar. También recuerdo haber escuchado a un combatiente de la Guerra Civil Española, otro episodio heroico. Algunos hay, ¿verdad?, en medio de tantos desastres, ¿no? Recuerdo haber escuchado a un combatiente de la guerra que él fue testigo de cómo un soldado cristiano al que se le pidió conquistar pues un cerro determinado, al llegar a lo alto, vio que allí había un soldado defensor de aquel cerro. Damos paso al punto 2313, después de que nos ha recordado el catecismo
que también durante los conflictos armados existe un deber de validez permanente de la ley moral. La ley moral no queda en suspenso en tiempo de guerra. Es más, todo lo contrario, hay que vigilarla especialmente porque sabemos que hay más peligro de que sea violada. No todo es lícito entre los contendientes, ¿no? En el siguiente punto, el 2313, dice así: es preciso respetar y tratar con humanidad a los no combatientes, a los soldados heridos y a los prisioneros. Todos somos conscientes de que, claro, de que en un momento determinado existe una tentación muy grande, pues de que uno dice, los soldados heridos, bueno, pues son un problema. Los prisioneros son un problema. Encima tenemos que darles de comer nosotros. Encima de que nos han invadido, hemos cogido prisioneros y ahora hay que darles de comer. Y nosotros estamos pasando hambre. Y vamos a dar de nuestra comida a estos sinvergüenzas, a estos prisioneros. Es tremendo, es tremendo. Por ejemplo, se han cometido pecados muy graves a este respecto. Estoy pensando como, por ejemplo, después de que los aliados consiguieron la primera victoria importante, ¿no?, contra los nazis en la batalla de Stalingrado, después de aquel durísimo invierno en que Hitler, pues allí el invierno parece que paró su avance y les derrotó, etcétera. Bueno, pues se hicieron muchísimos prisioneros alemanes, pues unos 100.000 prisioneros alemanes o 120.000. Pero de esos 100.000 o 120.000 prisioneros alemanes, bueno, pues solamente 8.000 o 9.000, fijaros bien, es decir, un 7 o 8% solamente sobrevivieron esos prisioneros. Todos los demás murieron de hambre o de enfermedad. Os estoy contando un caso concreto, porque bueno, es decir, que todos pecamos en las guerras de inhumanidad. Claro, tenemos mucha conciencia de todos los pecados que cometió pues el ejército nazi, ¿no? Pero también nosotros, ¿no?, los aliados, pues cometimos en aquella guerra pues muchos crímenes, por ejemplo ese, ¿no?, dejar morir de hambre a la gran mayoría de los prisioneros, ¿no? Ahora es una tentación muy grande, porque claro, la propia nación está pasando hambre, entonces a los prisioneros que hemos cogido, ¿qué les vamos a dar de comer o qué? Los soldados heridos, el hecho de que dice uno, bueno, y a los soldados heridos nosotros vamos a estar poniendo médicos para atender a los prisioneros heridos enemigos. No tenemos médicos casi para los nuestros, oye, pues ellos que se mueran, ¿no? O sea, qué fácil es caer en ese tipo de tentaciones. Y por supuesto, el primer tema aquí más determinante es el que dice tratar con humanidad a los no combatientes, intentar hacer una distinción bien clara entre, bueno, pues que las guerras tienen que estar entabladas entre los dos ejércitos, no de un ejército contra una población civil. En esto yo creo que es evidente que también las armas actuales, las armas modernas, permiten mayor precisión y por tanto se tiene que exigir, ¿no?, a los ejércitos el hecho de que se establezca, cuando se ha establecido una contienda, que se limite, ¿no?, se limite y se circunscriba a la lucha entre dos ejércitos, no de un ejército contra una población civil. Y de esto somos testigos, como por ejemplo, pues en el mismo conflicto de Gaza, pues resulta que entra el ejército israelí y allí pues no se distingue quién es uno y quién es otro y un desastre auténtico, y acaba pagando a la población civil, ¿no? O por ejemplo también estoy pensando pues en la misma Segunda Guerra Mundial, pues en los bombardeos de las capitales, ¿no? El bombardeo de Londres, el bombardeo de... Pero ¿qué se consigue? ¿Qué se consigue bombardeando las poblaciones civiles, ¿no? Incluso algunos estrategas militares hasta hablan de que eso es hasta un error estratégico militar. Cuentan algunos estrategas militares que incluso, por ejemplo, Hitler pudo cometer un gran error en
cebarse bombardeando Londres en vez de haber bombardeado los aeródromos ingleses, ¿no? Porque si hubiese concentrado sus fuerzas en esos objetivos militares de los aeródromos, hubiese conseguido pues que la aviación inglesa pues no hubiese tenido efectividad, y por haberse cebado pues en bombardear las poblaciones civiles, pues luego él mismo fue vencido por la aviación inglesa. O sea, que es posible que hasta sea un error hoy en día centrarse, ¿no?, en la población civil en las guerras. Pero aunque no fuese un error, aunque fuese, digamos, provechoso estratégicamente, aunque, por ejemplo, se dijese, bueno, es que mira, pues porque lanzamos las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, pues aquello fue efectivo, porque se lanzaron esas bombas atómicas en esos lugares y eso consiguió que se parase rápidamente la guerra, ¿no? Bueno, pero ¿y los cientos de miles de personas que murieron en Hiroshima y Nagasaki? Personas totalmente inocentes, bueno, ¿qué culpa tenían de nada? Y todos los niños y los ancianos y todos los que estaban hospitalizados, ¿no? En esas poblaciones, la gran mayoría de la gente no tenía nada que ver con aquel lío. O sea, que ya no es ni porque sea efectivo ni porque no sea efectivo, ¿no? Sino porque en justicia, dice este punto del catecismo, que tenemos que limitar los efectos negativos de una guerra como sea, ¿no? Cualquier precio, ¿no? Y el primero, lógicamente, es que no sean los civiles pues, las víctimas de la guerra. Creo que este punto es de los más sustanciales, ¿no?, a la hora de hablar de esa ley moral que tiene que aplicarse también en el transcurso de los conflictos armados. Continúo el punto, que lo he dejado a medio leer. Las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes y a sus principios universales, como asimismo las disposiciones que las ordenan, son crímenes. Una obediencia ciega no basta para excusar a los que se someten a ella. Así, el exterminio de un pueblo, de una nación o de una minoría étnica debe ser condenado como un pecado mortal. Existe la obligación moral de desobedecer aquellas decisiones que ordenan genocidios. Bueno, por lo tanto, existe, dice aquí, las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes y a sus principios universales. Aquí se está refiriendo, ¿no? Se está refiriendo el catecismo a la legislación internacional, ¿no?, que se llama derecho de gentes, que es la expresión utilizada en la doctrina clásica y que es sinónima pues, a lo que en nuestros días se dice como derecho internacional público, ¿no?, o derecho internacional, que es un conjunto de normas jurídicas pues, por las que se rigen las relaciones entre los estados, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que se afirma? Pues que el derecho internacional humanitario, o derecho de conflictos armados, o derecho de la guerra, que tiene distintas terminologías, comprende principalmente dos ramas. El derecho de Ginebra y el derecho de la Haya. El derecho de Ginebra, o derecho humanitario, propiamente dicho, tiene como objetivo proteger a los militares puestos fuera de combate y también a las personas que no participan en las hostilidades, en particular la población civil. Eso es lo que regula principalmente el derecho de Ginebra. Proteger a los militares que han puesto fuera de combate, pues, por ejemplo, a los que se han cogido prisioneros, y también a las personas, a los civiles, que no participan en la contienda. Y el derecho de la Haya, que también se le llama derecho de la guerra, determina derechos y obligaciones de los contendientes en sus operaciones militares, intentando limitar la elección de los medios que puedan perjudicar al enemigo. O sea, el derecho de la Haya sobre todo regula pues, el tipo de armamentos que se pueden utilizar, porque todos somos conscientes de que hay un tipo de armamentos de destrucción masiva o un tipo de armamentos indiscriminados, que si bombas racimo de no sé qué, que si tipo de, o sea, o armamentos químicos, ¿no? Armamentos químicos que uno los lanza y luego y son tan indiscriminados que no se sabe contra quién se están dirigiendo. Claro, lógicamente también debe de existir una prohibición de las armas que son difícilmente utilizables contra un objetivo muy concreto. De lo contrario, las armas lo que van a hacer es agredir, en este punto 2313 en el que habíamos quedado.
Pues ciertamente, un caso práctico de lo que hemos venido explicando en la intervención anterior, pues es, por ejemplo, aquel tribunal de Nuremberg, que después de la Segunda Guerra Mundial, pues juzgó a los dirigentes nazis. Es un caso bien concreto de la aplicación del derecho internacional. Y también existen actualmente, pues, en trámite otros juicios de los criminales de guerra de las guerras de los Balcanes. Hay algunos generales que han sido juzgados, otros están en búsqueda por los crímenes de guerra cometidos durante las guerras. Claro, alguno podría decir, bueno, pero si en la guerra todo es crimen, ¿cómo pueden juzgar a alguno después de una guerra por crímenes de guerra? Ya, bueno, sí, pero no. Sí, pero no, porque ciertamente, por supuesto que en una guerra, ¿no? En una guerra es muy difícil distinguir entre el asesinato totalmente desproporcionado, ¿no? y una agresión que está dentro de la lógica proporcionada de la guerra. Es muy difícil poner esa línea divisoria, pero hay casos que ya son flagrantes y ya son claramente crímenes de guerra. Cuando hemos sido testigos de cómo se han llegado a violar todos los derechos de las poblaciones civiles, etcétera, se ha sometido a tortura a las poblaciones antes de matarlas. Entonces es muy difícil poner la raya entre el uso proporcionado o desproporcionado de la fuerza en tiempo de guerra. Pero hay casos que ya son evidentes, que llaman al cielo y deben de ser juzgados. Deben de ser juzgados también. Esos juicios, yo pienso que no son los juicios de venganza, sino que son muy importantes porque están dando, pues, un ejemplo, ¿no? Y un aviso para navegantes, para que en futuros conflictos también el que esté combatiendo sepa que puede ser juzgado por la forma en la que combate. Yo creo que es importante que quienes están en una guerra sepan que va a haber, ¿no? Pues una instancia internacional que pueda juzgar la forma en la que está teniendo lugar, se está desarrollando ese conflicto. Pero bueno, también digámoslo todo, que pues igual que después de la Segunda Guerra Mundial se produjo el Consejo del Tribunal de Nuremberg para juzgar los crímenes nazis, pues claro, nadie hizo otro tribunal para juzgar también los crímenes de guerra que se cometieron por el otro bando, que como he dicho antes, pues algunos también se cometieron, ¿no? Usos desproporcionados de la fuerza y crímenes, pues, contra los propios prisioneros, etcétera, etcétera. Continúa este punto 2313 diciendo: una obediencia ciega no basta para excusar a los que se someten a ella. Este es un tema muy importante. Así, el exterminio de un pueblo, de una nación o de una minoría étnica debe ser condenado como un pecado mortal. Existe la obligación moral de desobedecer aquellas decisiones que ordenan genocidios. Claro, porque en un tiempo de guerra, pues si yo soy un soldado y soy un mandado, y a mí me piden hacer una barbaridad, pues yo tengo que obedecer, ¿no? No tengo más remedio que obedecer. Es más, si no obedezco hasta me pueden montar un consejo de guerra. Pues es verdad. Podría ocurrir que en un contexto determinado alguien, por no obedecer, pues pueda correr grave peligro su propia vida, ¿no? Pero fijaros bien, sin embargo, este punto del catecismo lo dice con claridad. O sea, no se puede escudarse en la obligación de obedecer para cometer crímenes contra la humanidad. Aquí sí que se aplica eso de que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y no podemos recurrir al argumento de la obediencia o del temor a la desobediencia, pues bueno, pues para cometer crímenes. Que pueda haber habido personas que por el miedo a ser fusilados, etcétera, se hayan visto obligados a cometer barbaridades, y entonces en su conciencia interior el grado de culpabilidad que tengan pues esté aminorado porque han cometido barbaridades presionadas. Bueno, se entiende, lo entendemos, y entonces pues su culpabilidad pues estará minorada por las presiones tan fuertes a las que se han visto sometidos, ¿no? Lo entendemos, pero no lo justificamos. O sea, existe también, ¿no?, un deber de desobediencia de determinadas órdenes militares incluso, ¿no? Obligación de desobediencia cuando las órdenes, pues como dice aquí,
están provocando genocidios, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿esto qué supone? En primer lugar, yo diría, esto está dando a entender cuál es el concepto de obediencia que tiene la moral católica. Algunos piensan que la moral católica predica una obediencia que es despersonalizadora, que anula la voluntad, que genera personalidades inmaduras, porque es no pensar por uno mismo, someterse a la voluntad de otro, y entonces eso es totalmente falso y además queda bien demostrado en este punto concreto. Nosotros el concepto de obediencia que ciertamente predicamos, que tiene que haber una obediencia, no únicamente una obediencia religiosa, sino también una obediencia a las autoridades religiosas, sino también a las autoridades civiles. Como eso ya lo explicamos en el cuarto mandamiento, que las autoridades civiles vemos pues delegado en ellas pues esa responsabilidad y esa autoridad y esa potestad recibida de Dios. Por tanto, les debemos obediencia a las autoridades civiles, porque tienen una potestad recibida de Dios. Bien, pero ese concepto de obediencia que predicamos no se puede llevar hasta el extremo de pensar que entonces anula mi discernimiento, anula mi voluntad y yo soy sencillamente pues un instrumento despersonalizado, ¿no? Como si yo fuese un gatillo. No, yo soy un gatillo, no, yo soy un alma, yo tengo alma, tengo voluntad, tengo inteligencia. Luego la obediencia no puede ser ciega. La obediencia no puede ser ciega, porque cada uno es responsable de sus actos. A mí, yo siendo ya jovencito, me impresionó mucho pues, lo que solían contarnos en el colegio con respecto al soldado norteamericano que fue el encargado de lanzar la bomba atómica, pues no sé si en Hiroshima o Nagasaki, ¿no? Y entonces, claro, pues ese soldado, al principio, él contaba, ¿no?, pues que tuvo una inmensa alegría de saber que había lanzado una bomba y que, bueno, pues que había sido una victoria absoluta y que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Claro, luego fue pasando el tiempo y empezó a tener los datos de lo que había ocurrido ahí, ¿no? Y dice, yo he matado a 120.000 personas. Y entonces empieza a imaginar todos los rostros de las personas que he matado, ¿no? Y aquel soldado pues tuvo una profunda crisis que fue bastante pública y conocida, y incluso pues un proceso de conversión religiosa y de retiro de su vida, una vida contemplativa, etcétera, ¿no? Diciendo, me voy a retirar a rezar y a orar el resto de mis años también por esas 120.000 personas, ¿no? Bueno, es verdad que a mí me lo mandaron, es verdad que yo allí fui y solté una bomba sin más, ¿no? Yo apreté un botón, yo era un mandado. Sí, bien, era un mandado, pero siempre tenemos que también hacernos la reflexión de si hay unos límites de obediencia en los que nosotros tenemos también que manifestar que es la ley de Dios la que está por encima de las leyes de los hombres. Es verdad que este caso concreto al que me estoy refiriendo, bueno, pues posiblemente ese soldado todavía ni se sabía lo que era una bomba atómica, él no era consciente de la desproporcionalidad de lo que estaba lanzando ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Yo estoy inventando este caso concreto, no tanto por decir si ese soldado en ese contexto concreto tenía las condiciones de haber tenido que desobedecer esa orden, etcétera, no, sino estoy inventando ese caso para que nos demos cuenta de que tiene que haber una reflexión moral, que no podemos ser autómatas a la hora de determinadas pues órdenes inmorales, de ponerlas en práctica. Existe también un deber de santa rebeldía cristiana. Ahora bien, yo ya sé que esto que estoy diciendo, pues hombre, si resulta que esto se va a aplicar de una manera generalizada, si resulta que ese adolescente que le cuesta mucho obedecer a sus padres, ¿no?, pues me está escuchando y dice, sí, ese es mi caso, yo también tengo que aprender a desobedecer a mis padres porque tengo que obedecer a mi conciencia antes que a mis padres. Hombre, si sacamos de contexto esto que dice el catecismo, entonces tomamos casi excusa pues para la rebeldía, para el egoísmo y para que cada uno haga de su capa un sayo. Lógicamente, este deber de desobediencia
pues no se puede aplicar a quien diga es que el ayuntamiento ha subido las tasas del agua y entonces yo tengo mi deber de desobediencia. Hombre, vamos a ver, este deber de desobediencia, como este punto del catecismo lo deja claro, pues se debe de aplicar exclusivamente cuando lo que está en juego es algo gravísimo, ¿no? Como el genocidio de un pueblo, como las injusticias que se cometen gravemente, gravísimamente contra los inocentes, ¿no? Siendo yo instrumento de ellas. Y por lo tanto tengo obligación de desobedecer, ¿no? No recurriendo a la obligación moral de desobedecer para cualquier cuestión menor o para cualquier capricho. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. ¿Tenemos algún oyente que creo que no nos escucha? Sí, hola, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos, sí. Me llamo Blanca. Adelante, Blanca. Le llamo desde La Rioja. Bueno, mire, yo le doy las gracias por este catecismo y por lo bien que lo hace todo y lo que nos está enseñando. Yo es que ayer, voy al tema de ayer, vamos, más que al tema es a la pregunta, o sea, el aborto, el nombre del aborto que usted comentó ayer me dejó impresionada. No sé si oí bien o es cierto que es así ese aborto. Pues sí, mire usted, existe lo que se llama aborto de nacimiento parcial. Aborto de nacimiento parcial que consiste en esperar a que se terminen los 9 meses de gestación y que en el momento del parto, en el parto natural, pues antes de que el cuerpo entero del niño haya sido extraído, se decapite al niño, y entonces de esa manera no se ha considerado infanticidio porque el niño todavía no había nacido, y entonces sea aborto. El aborto de nacimiento parcial ha estado legalizado en Estados Unidos pues hasta hace 2 años, que fue el presidente actual saliente Bush el que lo vetó. El que lo vetó. Y bueno, y hay que decir que más o menos cuando el presidente Bush lo vetó, se estaban realizando por este método de aborto de nacimiento parcial entre 7.000 y 9.000 abortos anuales en Estados Unidos. Claro, la gran mayoría se hacían con otros métodos, ¿no? Pero llegaban a hacerse 7.000 a 9.000 anuales en Estados Unidos. Fue vetado por el presidente saliente. Veremos a ver qué ocurre ahora, si se cambia esa legislación o no, etcétera. Pero hay barbaridades como estas que están ocurriendo. Bien es verdad que tampoco tenemos que dejarnos impresionar por esto, porque los otros métodos de aborto, aunque se hagan con 3 o 4 meses, esencialmente son lo mismo, Esencialmente es exactamente lo mismo cargarse a un niño con 3 o 4 meses que esperar al parto natural. En realidad, sustancialmente es lo mismo. Lo que pasa es que este método nos hiere más, ¿no? Nos hiere porque, claro, pero ojo, tenemos que tener cuidado de que la gravedad moral de los actos que hacemos no la califiquemos por la impresión que nos causan, sino por lo que es el hecho en sí. Y en sí un aborto es lo mismo con 3 meses que con 9. Bien, adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Sí, le escuchamos. Rosita, desde Asturias. Adelante, le escuchamos. También quería tocarle este tema, que si tenemos que obedecer a las leyes que ahora tenemos aquí en el país, que siempre también son una guerra espiritual, ¿no? En la cual nos están matando a los bebés y en la cual nos están matando el conocimiento de Dios, nos están anulando a Dios. Esta también es como una guerra, y en las escuelas, en todo lo que sea enseñanza religiosa, se está anulando. ¿No es una guerra también espiritual? Bueno, pues, muchas gracias. Sí, gracias a usted por su intervención. Y evidentemente, por ese mismo argumento que usted expresa, tenemos obligación de estar atentos al ejercicio de la objeción de conciencia entre nosotros. Pues, por ejemplo, el hecho de que médicos, enfermeras, personal sanitario cristiano digan: yo tengo que objetar, que hacer objeción de conciencia en muchas cosas que sé que son contrarias. Yo no puedo estar participando de un aborto, no puedo estar participando de esto, y yo soy un anestesista y me piden que anestesie esta pues para que le hagan un aborto después, y esto no sé qué, y esto no sé cuántos, ¿no? O, por ejemplo, la objeción de conciencia en los colegios.
frente a la asignatura de la educación para la ciudadanía o frente a otro tipo de situaciones que las que tenemos que objetar porque vemos que un colegio se ha implicado con un plan de formación indebido, etcétera. O sea, por supuesto, ¿no?, que existen un tipo de violencias mucho más sutiles que las de la guerra. Las violencias contra las conciencias, ¿no? Las violencias contra las conciencias, ¿no? A mí me estaban hablando recientemente de un plan de un ayuntamiento en el que, dirigido a los de niños a 6 a 12 años, pues se les invita a todos los niños en esa edad escolar pues a recibir una determinada una obra de teatro en la que los niños pues ven como unos niños viven el conflicto de que unos tienen dos madres lesbianas y otro tiene tal, y entonces a los niños en la obra de teatro se les va introduciendo en una especie de normalización de situaciones, ¿no?, de que, bueno, y a un niño, ¿por qué hay que meterle en ese lío? O sea, es una violentación de la conciencia de los niños el que en el contexto del proceso escolar se les esté introduciendo esos conceptos que son ajenos a su vida, ¿no? Como si el tema de la orientación sexual fuese una especie de elección que él tiene que hacer, ¿no? ¿Qué eliges? ¿Tú eliges ser homosexual? ¿Eliges ser heterosexual? Y el hecho de que a un niño se le presente esas alternativas como si fuesen elecciones que él tiene que hacer es una auténtica violación de su conciencia. Entonces, por supuesto que en un contexto así el padre tiene que objetar y tiene que vivir muy en directo la educación moral que su hijo está recibiendo. No la puede delegar a un colegio, no puede dejar en un colegio incluso pensando que tiene una buena línea, ¿no?, y luego ausentarse de él. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. En honor de Dios. Le hablo Ramón de Navarra. Adelante, Ramón. Y quería decirle, pues, en el mensaje de Fátima, que para muchos está tan desconocido, pues hay un apartado sobre las guerras, dijo la Virgen, y dijo lo siguiente: las guerras son castigos de Dios por los pecados de los hombres. Y luego también hay otra cosa que tenemos hoy en día, que es la guerra fría, que es el enemigo, no sabemos por dónde viene el enemigo, o sea que hay gente a lo mejor que parece que te quiere mucho y por detrás te está hincando un puñal. Y luego también le agradezco lo que dijo el otro día de los ecologistas, que yo he hablado con muchos ecologistas que van a favor de los animales, muy bien, como iba San Francisco de Asís, pero San Francisco de Asís primero adoraba a las criaturas y van en contra a favor del aborto. ¿Me entiende, no? De acuerdo, permítame un comentario. Yo no me imagino la palabra de que la guerra es un castigo de Dios en el sentido de que Dios te envía a la guerra. Sino que en realidad el auténtico castigo consiste en que el hombre, cuando libremente se aparta de la mano de Dios o le da la espalda a Dios, en el propio pecado está la penitencia. O sea que en realidad el castigo consiste, mejor dicho, en que Dios respeta esa decisión tan terrible del hombre de darle la espalda a Dios, ¿no? El castigo, en el fondo, es el respeto de la decisión de respetar las consecuencias que se derivan de que nosotros demos la espalda a Dios. No es Dios el que nos manda a la guerra, sino que ocurre que es nuestro pecado el que la provoca. En todo caso, el castigo consiste en decir: tú te sueltas de mi mano, no quieres que te lleve de mi mano, bueno, pues tú solo, venga, tú solito. Ese es el castigo. El castigo es, de alguna manera, el respeto a la decisión libre del hombre de darle la espalda a Dios. Esto es bueno entenderlo, no vaya a ser que pensemos que la guerra nos la ha mandado Dios. Bueno, damos paso a un último oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. Sí. Monseñor. Adelante. Mire, quería hacerle una pregunta. Es que en la iglesia que yo voy hay un letrero que pone: Gaza somos todos. Yo creo que no me parece bien que haya puesto eso allí en la iglesia, porque yo no me siento incluida en eso. De acuerdo. Bien. No para el oyente que ya ha colgado, sino para los demás oyentes, cuando llamen ustedes, procuren apagar el receptor, porque se acopla y es difícil escucharlo. Bueno, vamos a ver, yo creo que el conflicto de Gaza, yo he tenido la ocasión